Saludos, bendiciones para todos, que Dios les bendiga. Espero se encuentren bien en la compañía del Señor. Hoy quisiera compartir un, un punto que vengo mencionándolo en los temas pasados, que tiene que ver con cumplir nuestro propósito. Siempre menciono esto, ¿no? Que cuando olvidamos el propósito, la razón por la cual estamos, nuestra vida empieza a carecer de sentido, nuestros esfuerzos, nuestro trabajo perdemos el norte, ¿no? Y todo lo que hacemos empieza a ser vano. Pero cuando una persona tiene su propósito marcado y tiene el sentido de su vida bien marcado y bien definido, no importa que esa persona, y puedo dar testimonio acerca de eso, ¿no? No importa que esa persona no pueda caminar, porque conozco personas que no pueden caminar. No importa que esa persona tenga problemas o achaques de salud o que tengan una edad avanzada. No importa que tenga limitaciones con respecto a los recursos, esa persona vive para su propósito y lo tiene claro y no está distrayéndose con otras cuestiones. Y si en algún momento su fe flaquea, está dispuesto a confiar en la misericordia del Señor y seguir adelante. Entonces, la cuestión del propósito es fundamental. ¿Para qué estamos aquí? Dios nos ha llamado con un propósito. Puede que a lo largo de nuestra vida nos hayamos desviado de ese propósito o lo hayamos olvidado. O incluso puede que haya personas que me están escuchando ahora que no sepan cuál es su propósito. ¿Para qué estoy yo aquí? Y cuando hablo del propósito no estoy hablando simplemente o solamente de una misión específica, ¿no? Por ejemplo, los que son llamados al ministerio. No, no, cada uno en el lugar donde está, en el entorno en el que está, tiene un propósito. Y Dios tiene que mostrártelo claramente. Cuando yo entré a la iglesia, hace unos cuantos años, tenía en mente ciertas cosas, ¿no? Y yo le decía al Señor y me esforzaba por hacer esas cosas, ¿no? Porque tenía objetivos, yo quería dedicarme a esto, dedicarme a aquello, para servir al Señor, pero Dios me mostró claramente que ninguna de esas cosas que yo estaba pensando era lo que Él tenía para mí. El Señor quería que yo me dedicase a hablar, a predicar. Y me lo hizo saber, me lo hizo entender, incluso a través de otras personas. Y, y Él identificó claramente cuál era el don que Él me había dado. Y a partir de ese momento, todo tuvo más sentido. ¿Para qué estamos aquí? Bueno, yo estoy aquí para compartir las escrituras o para explicar la Biblia o para tratar de enseñar los caminos del Señor. Ese es mi propósito. Lo pude identificar. Y obviamente que puede que en algunos momentos estemos desanimados, en algunos momentos pensemos que no tiene sentido, pero si tenemos claro el propósito, Dios nos da la fortaleza aún para levantarnos. Lo que vamos a ver hoy, los textos que vamos a ver hoy, que son perlas preciosas, la verdad, eh, tienen que ver con la fe y tienen que ver con la obediencia. Siempre menciono que la fe y la obediencia son una y la misma cosa prácticamente, porque hablábamos ayer acerca de creer, de confesar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y ese acto de creer, que mucha gente lo desliga de lo que son las obras o la obediencia, en realidad es un acto de obediencia. Cuando Dios nos dice a nosotros que creamos, nosotros podemos decidir no creer, por lo tanto podemos desobedecer. Pero si Dios nos dice que creamos y nosotros, aunque no veamos los resultados como Pedro, aunque no veamos la circunstancia, ¿no? Cuando Pedro estuvo pescando toda la noche y Jesús le dijo, vayan y tiren la red de esta manera. Como Pedro, aunque no tenga deseo, aunque no tenga ganas, aunque no vea los resultados, aunque no esté con, dice yo sé que no se puede,
pero en tu nombre iré allá y echaré las redes. La fe consiste en cumplir nuestro propósito en el nombre de Jesús, seguir adelante en el nombre de Jesús y vencer el pecado en el nombre de Jesús. Y hay una historia, que no es una de las que vamos a citar hoy, pero hay una historia que es tan ilustrativa. Ustedes saben que todos los milagros que hizo Jesús tenían un solo propósito: demostrarle al ser humano el poder de Dios para perdonar pecados. ¿Sabían eso, verdad? No, no era el propósito de Dios demostrarnos su poder para hacer milagros, sino demostrarnos el poder para perdonar pecados, porque nosotros somos incrédulos. Y además el tema del pecado es algo invisible, que no se puede ver, está en el interior del corazón. Entonces tenía que haber una manera visible de demostrar el poder de Dios para que nosotros creyéramos que Dios es lo suficientemente poderoso para perdonar pecados. Por eso es y suficientemente misericordioso para perdonarnos. Por eso es que en algunos milagros, antes de hacer el milagro propiamente dicho, Jesús decía: tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Nosotros somos tan incrédulos a veces que creemos que Dios puede hacer andar a un paralítico, pero no puede llevar mis pecados, no puede perdonar lo que yo hice, no puede limpiar mi corazón, no puede darme un corazón nuevo. Hasta ese punto llega nuestra incredulidad. Pero quiero hacer referencia a la historia del paralítico de Betesda. Es muy citado esta historia por Elena G. de White, tanto en El Camino a Cristo como en otros libros, porque es un reflejo bien claro de lo que es la fe y la obediencia. Y en este tema de cumplir nuestro propósito es fundamental. El paralítico de Betesda estaba en un estanque esperando que alguien lo metiera en el agua cuando se moviera para poder ser sano. Pero no había sido la primera vez que él estaba ahí. Él estaba ahí durante años. O sea que durante años él intentó. Y eso refleja lo que es nuestra vida. Durante años intenté, pero no pude, ¿no? Siempre fracasé. Siempre fracasé en mi intento de ser cristiano, en mi intento de cumplir la voluntad de Dios, en mi intento de cumplir el propósito que Dios tenía para mi vida. Siempre fracasé. Esa es la historia del paralítico de Betesda. Siempre hay un fracaso. Entonces Jesús, cuando llega a ese estanque, se acerca a ese paralítico. La sierva del Señor cuenta esta historia de manera conmovedora. Yo se los invito a que lo lean, tanto en el Deseo de todas las gentes como en el Camino a Cristo. Se acerca y este hombre ve la cara de un hombre, de un joven, de un hombre que lo mira y le pregunta si quiere ser sano. Qué tremendo, ¿no? Así de golpe. Viene Dios y nos dice a nosotros si queremos ser sanos. ¿Querés ser santo? ¿Querés ser mi hijo? ¿Querés cumplir mi propósito que yo tengo para ti? Él nos mira y dice que este hombre no sabía quién era Jesús. Ya voy a mencionar algo sobre eso. Él no sabía quién era Jesús. Vio un hombre que le dijo: ¿quieres ser sano? Y en su corazón surgió el deseo de ser sano, porque obviamente que él quería ser sano. Y obviamente que nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios. Pero dice que de inmediato a su mente vinieron todos sus fracasos anteriores y respondió de una manera desanimada. Él dijo: sí, pero no tengo nadie que me meta y cada vez que yo quiero meterme, va alguien y se mete primero. Fíjense qué tremendo, ¿no? Porque el tema del estanque es una cuestión del mundo, es la manera en que el mundo trataba de resolver a través de sus supersticiones, a través de sus creencias. Y nosotros, cuando Dios nos dice: tú quieres ser mi hijo, quieres ser santo, quieres cumplir mi propósito, nosotros decimos: sí, pero ya intenté un montón de veces. Y referimos todos los fracasos, y Satanás pone en nuestra mente todos los fracasos pasados, en las cuales obviamente fracasamos porque utilizamos métodos humanos, porque lo hicimos a nuestra manera, porque intentamos ser salvos por obras, intentamos vivir una vida de santidad por nuestra propia fuerza, y eso es imposible. Y obviamente Satanás trae a nuestra mente todos esos fracasos pasados, y nuestro sí deja de ser un sí firme
para convertirse en un sí dubitativo, dudoso. Así que este hombre le dice, sí, pero no se puede. Entonces Jesús, en ese momento, y recuerden que el paralítico no sabía quién era Jesús, Jesús en ese momento le dijo, levántate, toma tu lecho y vete, y anda. Lo que vino a continuación, Elena G. White lo describe como un ejemplo de la salvación del hombre, un ejemplo de la restauración que Dios hace en el corazón humano. Ese hombre obedeció la palabra, ese hombre se levantó, ese hombre tuvo fe, pero Elena G. White dice que no hubo ningún poder, ninguna fuerza, ninguna sensación cosquilleante en sus piernas, ninguna sensibilidad previa a su acto de obediencia. Elena G. White dice que si él hubiese querido, le hubiese dicho, Señor, sáname y entonces me levantaré y voy a andar. Él podría haber dicho eso, Señor, primero me tienes que sanar para que yo te pueda obedecer. Pero el hombre no hizo eso. El hombre obedeció la palabra y a medida que se levantaba, sus piernas recobraban el vigor. Qué tremendo, hermano. Dios te dice, yo quiero cumplir mi propósito en tu vida, yo quiero que seas santo, yo quiero que seas mi hijo, yo quiero que me representes, tengo algo para ti. Y nosotros decimos, bueno, pero si no me arreglas primero, yo no puedo cumplirlo. Tenemos que obedecer, hermano. Tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo. Vemos en el acto de esta sanación que la fe y la obediencia son una y la misma cosa. La fe que él tuvo en la palabra, él creyó la palabra. Él no creyó la palabra porque sintió algo especial en su cuerpo, él creyó la palabra porque venía del Señor. Y quiero destacar otra cosa más, hermanos, que lo mencioné recién. Él no sabía quién era Jesús. Él no calculó las 70 semanas para ver si este que le hablaba realmente había nacido en el tiempo señalado. Él no le preguntó si era de la tribu de Judá. O sea, él no corroboró todas esas cuestiones. Y no estoy diciendo que no sean importantes, son importantes. Pero en lo que afecta a nuestra salvación es creer o no creer, obedecer o no obedecer. Él podría haberle preguntado, mira, hay mucha gente que dice que tienes espíritus inmundos y haber cuestionado todo esto. Esta es una historia también, ¿no?, que nos lleva eh, a otra del Antiguo Testamento cuando se levantó la serpiente de bronce. Lean esa historia en Patriarcas y Profetas, cuando todas las personas estaban siendo picadas por serpientes, mordidas por serpientes, estaban muriendo. Dice que hubo gente que no podía entender cómo es que mirar una serpiente les podía sanar. ¿Cómo que solo mirando? ¿Y dónde está el proceso? ¿Dónde está la curación? ¿Cómo es que solo mirando voy a ser sano? Esa gente murió. La gente que obedeció, que hizo el acto de fe de mirar sin cuestionar, sin preguntarse, sin apelar a explicaciones ni nada por el estilo, sino que obedeció fue sana. Las personas que cuestionaron la palabra del Señor perecieron. Habían muchos enfermos, muchos lisiados, muchos paralíticos en ese estanque, pero hubo uno que creyó la palabra, que la aceptó. Dios tiene una palabra para nosotros y nosotros podemos aceptarla. Tú eres mi hijo, Dios nos dice, tú eres mi hijo y yo tengo un propósito para tu vida. Puedes aceptarla o puedes cuestionarla en base a todos tus fracasos pasados, puedes cuestionarla en base a las imposibilidades o a los obstáculos que existen. O lo aceptamos, creemos y obedecemos por consecuencia y empezamos a vivir una vida con propósito y a cumplir el propósito del Señor, o simplemente vamos a vivir una vida de dudas, una vida de fracaso espiritual. Voy a leer un pasaje que está en Jeremías capítulo 29, versículo 11, donde el Señor nos dice que no importa si nosotros sabemos o no sabemos lo que viene en el futuro. Lo importante que tenemos que saber es que Dios tiene un plan para nuestra vida.
No sabemos de qué manera Él lo va a cumplir, pero descansamos en Él. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Nosotros, hermanos, creemos que Dios tiene ciertos pensamientos de nosotros, porque nosotros somos malos. Y pensamos que Dios es tan malo como nosotros. Pensamos que Dios se puede corromper como nosotros nos corrompemos. Pero Dios nos dice, vos no sabés lo que yo pienso, yo sé lo que yo pienso. Jehová dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Voy a poner estas palabras en algo más cotidiano, ¿no? Yo tengo un plan para tu vida. Y los planes que yo tengo son mejores que los que tú tienes. Y los pensamientos que yo tengo acerca de ti no son de mal. Yo no estoy tratando de arruinar tu vida. Yo quiero darle un sentido a tu vida. Porque ustedes saben, hermano, ¿cuántos de ustedes han escuchado alguna vez hablar a las personas diciendo que tal persona nació, era un embarazo no deseado, que fue un accidente? Y Dios me imagino que se ríe de esas expresiones, ¿no? Porque Dios no conoce de accidentes. Dios tiene un propósito para cada ser humano, para cada ser viviente de este planeta. Y ese propósito, hermanos, se los anticipo, aunque usted no lo sepa, quizá usted no sepa ahora cuál es el propósito que Dios tiene, pero ese propósito es un propósito de servicio. Todo en la creación de Dios fue creado con el propósito de dar y recibir. Somos solamente un pequeño engranaje en el gran circuito de la beneficencia. Recibimos del Señor, damos a otros, esos otros dan a otros, etcétera, y todo vuelve al Señor en alabanza y en agradecimiento. O somos parte de ese circuito de beneficencia donde tenemos un propósito que es indefectiblemente de servicio. Puede que tu llamado sea a predicar, puede que tu llamado sea a servir, a sanar enfermos, que tu llamado sea a alimentar a las personas, que tu llamado sea a cuidar de tu familia, tu llamado sea a diferentes cosas. No siempre hay que irse al extranjero, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, en nuestra propia familia. Dios tiene para nosotros un propósito de servicio, que es, en pocas palabras, aliviar el sufrimiento humano. Jesús dice la Escritura que anduvo haciendo bienes. Esos bienes pueden ser de diferente índole. Dios sabe cuál es el don que te dio. Dios sabe cuál es la virtud que Él te dio. Ahora es nuestra única y exclusiva decisión cumplir ese propósito o no. Voy a compartir otro pasaje donde el apóstol Pablo, que vaya si hubo un siervo de Dios que cumplió su propósito, ya en una edad más madura, podríamos decir, cuando él desgastó prácticamente toda su vida sirviendo a la manera que él pensaba que tenía que servir, incluso persiguiendo a la verdadera iglesia de Dios, pensando que rendía servicio a Dios, una persona que había gastado casi toda su vida en estudiar un montón de cosas que después él las tuvo que poner por basura, y aún así, mis hermanos, y no fueron muchos años de servicio los del apóstol Pablo, no fue mucho tiempo porque él también no murió de viejo, él murió asesinado, murió decapitado. Este hombre tenía claro cuál era su propósito. No importa cuántos años de vida nos quedan, tenemos un propósito en esta tierra. Y el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículos 13 y 14, nos dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Fíjense lo que él dice, ¿no? Él no pretende haber alcanzado ya la meta, el objetivo. Mientras uno está con vida, está en una carrera. El apóstol Pablo siempre compara la vida espiritual con una carrera y la salvación con un premio. Dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuántas cosas? Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas palabras son muy, muy importantes para nosotros, hermanos. Mucha gente no puede cumplir el propósito que Dios tiene porque no ha olvidado ciertamente lo que queda atrás.
y no se extiende a lo que está delante. Viven atados a cuestiones del pasado, a sufrimientos del pasado, a remordimientos a veces por los pecados pasados que no fueron entregados, que no fueron confesados y que no fueron entregados por fe en las manos de Dios. Y muchas veces hay personas que no están cargando con pecados pasados propios, pero sí están cargando con pecados de otros. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no hubo un perdón, no hubo un corte con lo que vivieron en su vida pasada. Eso en la psicología se puede llamar traumas, que está bien, las cosas malas que otros nos hacen nos pueden traumar y marcar, pero Dios nos dice, olvida el pasado y continúa hacia adelante, porque no vas a poder cumplir el propósito que yo tengo para tu vida. Si tú hiciste mal, pide perdón. Si te hicieron mal, perdona, pero tienes que cortar con el pasado, porque el futuro, el plan que yo tengo para ti, es de paz, pero me tienes que permitir que yo lo cumpla en tu vida. Y una palabra más que dice ahí, ¿no? El versículo 14 de Filipenses 3, prosigo a la meta, proseguir, hermanos, la constancia, seguir adelante. Y si flaqueas, si te desvías, si caes, voy a mencionarlo así porque el apóstol Juan lo dice así también, ¿no? El propósito de Dios es que no pequemos, eso está escrito. Estas cosas os escribo para que no pequéis, dice el apóstol Juan. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El propósito de Dios es que no pequemos, pero si en algún momento te desvías, tenemos un abogado, prosigamos adelante, confiemos en la misericordia del Señor. Josué capítulo 1, versículo 9, es un texto muy conocido, pero que tiene que ver con la constancia, tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con dejar que Dios cumpla el propósito de Él en nuestra vida, donde Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esta es una cosa que no me va a dar mucho tiempo de hablarlo, pero sí quisiera mencionarlo y resaltarlo aquí, ¿no? Se nos ha enseñado a través de el falso evangelio de la gracia barata, como le llaman, ¿no? Muchas iglesias cristianas y a veces también la iglesia adventista puede caer en ese error o en ese extremo, en un extremismo, de enseñarnos de que, bueno, está bien, Cristo llevó mis pecados, puedo confiar en Él para que Él sane mis pecados, pero no importa si seguimos pecando, no importa si, total, cuando Cristo venga y nos dé un cuerpo nuevo, nos va a dar también un carácter nuevo, una mente nueva. Vamos a pecar hasta que Cristo venga. Cuidado con eso, hermanos. La Biblia no enseña eso. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Jesús le dice a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más. También se lo dice a un ciego, creo. Vete y no peques más para que no te venga algo peor. La gracia de Dios no elimina la parte humana de permanecer en Cristo. Ayer decía que hay dos palabras, ¿no? Venid a mí y permaneced en mí. Vamos a Dios como estamos, con todos nuestros pecados, con todas nuestras cargas. Él nos limpia de todo pecado y nos da un nuevo corazón. Es nuestro deber permanecer. Y a veces permanecer requiere un esfuerzo de nuestra parte. Requiere sacrificios. Pero vivimos en una sociedad que nos está enseñando que no hay que sacrificar nada, que no hay que poner fuerza de voluntad, ¿sí? Que no hay que levantarse temprano para estudiar, para leer, para orar. Permanecer en Cristo es aferrarse con todas tus fuerzas a Cristo. No desperdiciar, no pisotear esa salvación que no fue barata, que no fue gratis. Es gratis para nosotros, pero no fue barata ni gratis para Dios. A Dios le costó entregar a su amado Hijo. Lean después cuando tengan un tiempito en Primeros Escritos la escena que habla acerca, en Primeros Escritos está dividido en dos partes.
Eh, Algunas son las primeras visiones y todo eso, y la segunda parte se llama dones espirituales. Y en esa segunda parte hay en orden cronológico toda la historia del gran conflicto, desde la caída de Satanás, la caída del hombre, etcétera. En la parte que habla acerca de la caída del hombre, si no me equivoco, no, el plan de salvación se llama así, se muestra la escena en que el Hijo se presenta delante del Padre para ofrecer su vida en rescate por la humanidad caída. Ese encuentro es contado de una manera tremenda por Elena G. White. Dice que el Hijo se presenta delante del Padre para decir que va a venir a morir por nosotros. Se presenta por segunda vez y se presenta por tercera vez delante del Padre. Y Elena G. White dice, ¿ustedes piensan que no le costó nada al Padre decidir entregar a su Hijo? Él luchó en su corazón para ver si dejaba morir a la raza culpable o entregaba a su hijo unigénito. No fue fácil para el padre decidir entregar a su hijo. El sacrificio que fue hecho no fue hecho solamente por Jesús, fue hecho por el Padre. Cuando leemos de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, estamos hablando de que el amor de Dios se mide en el tamaño del don que fue dado. ¿Qué fue dado? Fue dado el Hijo unigénito, fue dado todo lo que el Padre tenía. Entonces, esfuérzate, perdón, esfuérzate y sé valiente, obedece, ten fe. La fe es obedecer, permanecer en Cristo. Un texto más que quisiera leer, Hebreos 12, versículos 1 y 2 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, escuchen esto, hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí el apóstol Pablo menciona dos cosas que hay que despojarse, de todo peso y del pecado, porque obviamente siempre él habla de correr una carrera, ¿no? Y nadie puede correr una carrera con mochilas, con cargas. Y dice, despójense de todo peso y del pecado. Y acá hay dos cosas. Acá no hay solamente el pecado. El pecado obviamente que no nos va a dejar cumplir nuestro propósito. La desobediencia, la indolencia, no nos va a dejar cumplir nuestro propósito. Pero hay algo más ahí. Aparte del pecado dice, todo peso. Nosotros cargamos pesos que no son necesariamente nuestros pecados, pero los cargamos también, que son, que son cuestiones de otras personas que nosotros decidimos voluntariamente cargar en nosotros, o temores, o cuestiones que suceden o que pueden llegar a suceder que nosotros las cargamos. Y Dios dice, despójense de todo peso. Cada cosa que a nosotros nos puede llegar a causar un ápice de angustia, para Dios no es poco importante. Se lo podemos llevar en oración. ¿Cómo hacemos para despojarnos de todo peso? Cada día caer delante del Señor y depositar delante de Él todas nuestras angustias, tristeza o lo que fuera. Todos los días podemos hacer eso. Entonces dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa palabra paciencia la podemos juntar con la constancia, con la perseverancia, con esforzarnos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestros pioneros adventistas, cuando hablaban acerca de la salvación, ellos eran muy sistemáticos para explicar las doctrinas bíblicas y usaban términos que por ahí no están en la Biblia, pero son bien claros para poder explicar estas cuestiones. La Biblia nos habla de salvación y santidad, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero que van de la mano. Nadie puede ser santo sin ser salvo previamente, ¿sí? Hay gente que quiere ser santa sin haber sido salvado, sin haber entregado su corazón al Señor. Y esto Jesús lo explica claramente diciendo, nadie pone un paño nuevo, un remiendo nuevo en un paño viejo, porque el remiendo nuevo tira de la rotura y se hace más grande. Nadie puede ser santo si primero no ha sido justificado.
Y esa justificación, los pioneros la llamaban justicia imputada. Y la santificación que venía posterior a la santidad, los pioneros la llamaban justicia impartida. La justicia imputada era que Cristo simplemente intercambiaba, Él se llevaba nuestros pecados y nos imputaba su justicia y ahora éramos vistos como justos y santos delante de Dios. Es aquel que va con todos sus pecados a Dios, entrega su corazón y Dios le da una nueva vida, un nuevo corazón. Pero la justicia impartida es el permanecer en Cristo, es el día a día en Cristo. Cada día necesito de la justicia de Cristo para crecer en la gracia. Y acá el apóstol Pablo dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué significa autor y consumador? Es el que nos salvó y es el que nos mantiene en el camino y consuma la obra que empezó en nosotros. Aquel que empezó la obra, la terminará. Y lo que veían mucho los pioneros a veces era que había gente que confiaba en Cristo para ser salvo, pero dejaba de confiar en Cristo en la vida cotidiana, en la vida diaria, para ser santo. ¿Sí? Y Cristo es el autor y el consumador. Él nos da la salvación y nos da la santidad. Puesto los ojos en Él, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miremos a Cristo, dice, pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, es decir, él sabía el resultado, él sabía el propósito por el cual estaba, él sabía para qué vino a este mundo. Dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No le importó el oprobio, no le importó la vergüenza, no le importó el sufrimiento que conllevara cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Si miramos a Cristo, lo contemplamos día a día en nuestra vida devocional, podemos cumplir nuestro propósito, vamos a menospreciar el oprobio. Y si en algún momento incluso cumplir nuestro propósito implica entregar nuestra propia vida, lo haremos con gozo y con alegría, como lo hicieron tantos otros mártires en la antigüedad, ¿no? Ayer escuchaba una canción, mientras escuchaba la radio, escuchaba una canción que decía: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefirieron morir antes que negar su fe. Solamente Cristo puede hacer que una persona tenga tal determinación de propósito en su vida que la cumpla, ¿no? Entonces dice segunda de Timoteo 1:7, perdón, segunda de Timoteo 1:7 para terminar, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esfuérzate y sé valiente. Dios no nos da espíritu de cobardía. Dios hace un llamado a sus hijos a que puedan cumplir el propósito de su vida, que mirando a Cristo lo crean, lo acepten y lo lleven a cabo, para que, para que el carácter de Cristo pueda ser reflejado a través de cada uno de sus hijos. Hermanos, que Dios les bendiga y que tengan un bonito día. Hermano Emanuel, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Amén. Querido Padre, te damos las gracias nuevamente por todas las cosas que tú nos das, por el amor que nos tienes. Te rogamos en esta hora, Padre, que seas con nosotros. Queremos entregar nuestra vida. Queremos servirte. Muéstranos, Padre, para qué estamos aquí. Y danos la fuerza para cumplir el propósito que tú tienes para nosotros. Bendícenos, Padre, en esta hora. Bendice a cada uno de los hermanos que está escuchando. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.